Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Traemos en esta oportunidad un tema que nos han pedido un montonazo, chicos, que demos nuestra opinión, nuestros análisis. En este video lo vamos a hacer y estamos hablando del tema de la dolarización de nuestro país. ¿Es esto posible? ¿A cuánto se puede dolarizar? ¿Qué pasará con nuestros salarios? ¿Es la única solución que tiene Argentina al problema de la inflación? Son estas algunas de las preguntas que trataremos de respondernos a lo largo de este video. Y bueno, esperamos les guste a ustedes y si les gusta esta clase de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Para empezar este video, primero veremos brevemente qué otros países tenemos más o menos como para tomar de ejemplo que dolarizaron su economía. Entre ellos tenemos a Panamá, El Salvador, Zimbabue, Timor Oriental, entre otros países. Y el más cercano a nosotros que nos parece propicio tocar también su caso dentro de este video es el caso de Ecuador. Allá por el año 2000, el presidente de Ecuador, Yamil Mahuad, anunció la dolarización de ese país dejando atrás su moneda de curso legal llamada Sucre, en medio de una crisis económica y social alarmante. Tal es así, chicos, que el año anterior, es decir, en 1999, había cerrado Ecuador con una inflación del 60,8% anual, y ya volvió a circular un fantasma muy conocido y que se está tocando mucho aquí en Argentina, y se trata de la hiperinflación. Ahora bien, amigos, en medio de ese contexto se dio una pulverización del ingreso de los ecuatorianos con una feroz devaluación de su moneda que pasó de valer 7.000 sucres por dólar a 19.000 sucres por dólar. Al mismo tiempo, el pueblo ecuatoriano empezó a dolarizarse, como quien dice, de facto. Los ahorristas y empresas empezaron a dolarizar sus patrimonios y retirar todos sus dólares del sistema bancario. Hubo una corrida con todas las letras que desembocó en la quiebra de 15 bancos. Ahora bien, amigos, tenemos que entender algo fundamental en esto, y es que el anuncio del presidente Mahuad se dio un 9 de enero. ¿Y saben qué? El 20 de ese mismo mes fue derrocado y destituido de la presidencia en Ecuador en medio de las protestas masivas debido a, escuchen bien esto porque es un tema central, la escapada de la inflación. Y es que sí, amigos, post-dolarización igual la inflación siguió siendo un problema de corto plazo para Ecuador y terminó cerrando el año 2000 ya dolarizado con la inflación más alta en su historia, llegando a tocar el 96%. Esto justamente, chicos, nos lleva a inferir que, como todas las cosas, la dolarización tiene efectos positivos como también efectos negativos, es decir, tiene sus pros y tiene sus contras. Sin embargo, los efectos positivos no son de manera inmediata como se suele creer o como te lo suelen vender. Aún así, cabe destacar, chicos, que en los años venideros Ecuador sí vio como efecto positivo la bajada abismal de la inflación y está llegando en estas últimas décadas a tener una inflación equiparada a la de Estados Unidos, llegando a tener también como otro efecto positivo el salario mínimo más alto valuado en dólares de Latinoamérica. Y ahora bien, amigos, conociendo un poco del contexto de un país sudamericano que decidió dolarizar su economía, pasamos a lo que nos compete a nosotros. ¿Será posible esto en la Argentina? El tema de la dolarización es un tema muy complejo en nuestro país. Y esto fue principalmente introducido por uno de los candidatos a presidente, y es el señor diputado nacional Javier Milei, del cual hicimos hace poquitito un video muy interesante de las propuestas que tiene este candidato para ser presidente de nuestro país. Y ahora sí, volviendo a nuestro tema, como es sabido, nuestro país está atravesando una crisis económica y social muy grande y que es similar a la que repasamos hace un ratito con el país de Ecuador. Sin embargo, podemos considerar que en nuestro país esta crisis está siendo más profunda, ya que el país ha alcanzado una inflación en el último mes
de un 108,8% interanual. Y por supuesto, sumado a esto, con una escasez de dólares impresionantes en el país. Esto último es lo que lleva a pensar a diferentes economistas que para poder lograr dolarizar la economía de la Argentina, y teniendo en cuenta este dato de la escasez de los dólares, nos lleva a pensar que el dólar podría costarnos alrededor desde 2.200 pesos hasta aproximadamente 10.000 pesos. Es decir, chicos, esto sería absolutamente una mega devaluación. Esto se obtiene del análisis lógico a sabiendas que el sistema deberá cambiar todos los pesos en circulación del país con los dólares disponibles, por lo cual, si se tienen en cuenta los pesos en circulación de la Argentina y las reservas netas del Banco Central, y digamos que tal vez en el mejor de los casos podríamos tener un tipo de cambio a 2.200 pesos argentinos por un dólar. Pero si a esto le sumamos los pesos que se encuentran en depósitos a plazos, la cuenta lamentablemente nos llevaría a tener 10.000 pesos argentinos por un dólar. Y claramente con todo esto se produciría una pulverización del ingreso de todos los argentinos. Y esto desembocaría en una gran crisis social de alta magnitud. Ahora bien, para poder evitar este tipo de cambio tan alto y perjudicial para la economía argentina, se podría acceder, o sería una opción, un préstamo internacional de 45.000 millones de dólares para poder acceder a un tipo de cambio similar al que tenemos hoy en día, que sería el dólar blue, que está alrededor de entre los 400 y 500 pesos argentinos por dólar. Y ahora el problema es que luego del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional en el periodo 2015-2019 bajo el mandato del presidente Mauricio Macri, teniendo en cuenta el historial y los antecedentes del país, pensamos o se cree, se dice que ningún organismo internacional en su sano juicio le otorgaría un préstamo a la Argentina. Aunque para sincerarse un poco más y decir la verdad, amigos, está a la vista de todos que solo importan los intereses políticos y personales de un grupo muy reducido en estos organismos y no está el llamado sano juicio que mencionamos recién. Sigamos con esto. Y siendo optimista y suponiendo que se pudiera llegar a dolarizar al tipo de cambio previsto más bajo, alrededor de los 2.200 pesos, veamos qué pasaría con nuestros salarios en el país. Actualmente los salarios en la Argentina rondan de aproximadamente 200.000 pesos argentinos. Si llevamos este monto a un tipo de conversión que sería con el dólar oficial, tendríamos un monto aproximado de 800 dólares. Si todavía no vieron alguno de nuestros videos anteriores que tocamos este tema, el dólar oficial es el que aparece en Google. Pero el que realmente nos importa es el dólar blue o dólar libre. Si llevamos los 200.000 pesos argentinos al tipo de cambio blue, nos estaría dando aproximadamente 420 dólares. Y ahora, si llevamos este análisis al que mencionábamos recién de 2.200 pesos argentinos por dólar, tristemente este salario de 200.000 pesos aproximadamente mensual se quedaría en tan solo 90 dólares. Esto lógicamente llevaría a empobrecer a muchísimas personas en el país y sobre todo se produciría una polarización muy grande que nos llevaría a que los pobres sean más pobres, los ricos sean más ricos, desapareciendo así lo que es la clase media. Pero también dentro de esta polarización podría salvarse alguno que otro argentino de clase media tal vez, que pudo especular, que es lo que se hace habitualmente en el país, y pudieron hacerse su colchón de dólares. Esto siempre y cuando sepan administrar los mismos.
Bueno chicos, creo que hasta aquí debemos estar todos súper asustados a esta altura del video con el tema de la dolarización, pero no todo es caos, ojo, como bien dijimos, como todas las cosas tiene sus pros y sus contras, es decir, sus cosas negativas como veníamos viendo, pero también tiene sus cosas positivas. Creo que la principal de ellas para todos los argentinos es que sí se producirá la reducción de la inflación, sea en el corto o en el mediano plazo. Esta es una solución al problema de la inflación argentina al quedar privada de sus funciones el Banco Central, es decir, el país no podría emitir más dinero y eso consecuentemente tenderá a la baja de la inflación. Ahora bien amigos, ¿qué es lo primero que va a suceder al momento de dolarizar? Y lo vamos a escuchar lógicamente de las palabras de nuestro amigo Luisito Comunica, que estuvo aquí en el país hace poco y también dijo lo mismo que pensamos, creo que la mayoría de los entendidos en el tema. Y acá se habla mucho de la dolarización. ¿Vos tenés alguna mirada sobre eso? Si está bueno, si no. Pues mira, he visitado muchos países que han optado por ese camino. Lo que suele pasar, en mi opinión, es que se suele encarecer todo. Por ejemplo, Venezuela, ¿no? Yo le tengo muchísimo cariño a ese país, he ido varias veces. Y sí, desde la dolarización que está sucediendo ahí, ya visitar Venezuela hoy en día es bastante caro, es muy costoso. Así es amigos, lo primero que va a suceder, y como hemos visto también en la parte del pequeño resumen de lo que sucedió en Ecuador, lo primero que va a pasar es que los precios van a tender a subir hasta igualar los precios internacionales en dólares. Es decir, lógicamente chicos, va a haber inflación en el corto plazo. Ahora bien amigos, ya sabiendo de que sea a un corto, un mediano o quizás un largo plazo sí se pueda solucionar el tema de la inflación con esta medida, queremos dejar en claro que no es la varita mágica que va a solucionar todos los problemas de la Argentina, ya que se necesita implementar también otras medidas que acompañen esto. Fundamentalmente chicos, creemos que las medidas principales que deben acompañar un tema antiinflacionario es el saneamiento de las cuentas del Estado y de otros grandes problemas del país, como el déficit fiscal enorme que tenemos y también el tema de la corrupción política por la que atravesamos. Lamentablemente chicos, este tema solo solucionará la parte monetaria, no las demás que venimos tocando, y a la larga o a la corta va a terminar sucediendo lo mismo que si mantuviésemos el peso quizás. Y si hay algo que los argentinos conocemos bien sobre este hecho, es el cambiar de moneda y que a lo largo de la historia termine de la misma manera. Pero ese es un tema para otro video. Y en conclusión, amigos, entendiendo todo este contexto por el cual atraviesa la Argentina actualmente, consideramos que no sería factible dolarizar la economía en este momento a costa de pulverizar los salarios y generar una crisis social superlativa. Sí consideramos que primeramente se deberían tomar ciertas medidas en pos de fomentar la generación de empleo y las inversiones productivas en el país, como así también en pos de controlar el déficit fiscal. Y por supuesto, sumado a esto, sanar las cuentas estatales y limitar las posibilidades de emisión monetarias para gastos estatales que muchas veces, y diríamos que últimamente en la mayoría de los casos, vienen siendo innecesarios e ineficientes. Pero también, como siempre decimos, más allá de los datos y de nuestra conclusión, quisiéramos saber qué opinan ustedes acerca de todo lo que hemos mencionado recién. Esperamos sus comentarios en la cajita de abajo.